Qué bueno verles, saludarles, estar en casa, seguir creyendo que tenemos el amor del Señor en nuestro corazón para poder seguir tejiendo estos lazos, estos vínculos de paz, estos vínculos de gozo, de afecto entrañable, que pasan más allá de espacio y el tiempo, sino que tienen la capacidad de vincularnos y edificarnos. Creo que tenemos un buen momento y, y un buen espacio para poder seguir viendo, y como rogábamos juntamente con el pastor, seguir viendo al Señor, seguir viendo la gracia, la luz de aquello que Él tiene pensado con nosotros y que se expresa en nosotros, que se pueda ver manifiesto. Hay algunas cosas que toca, como dice continuamente el apóstol, es más fácil ver cosas que explicarlas. Hay algunas cosas que nos tocará que se expliquen por vida y se impartan por vida, que por cualquier método oral que podamos utilizar. Y bueno, la gracia que se nos regale hoy de poder explicar aquellas cosas importantes que Dios ha destacado para ese gobierno que lleva más una acción invisible y eterna que una ejecución externa y material. Porque como hemos creído, lo que el Señor nos ha dejado tiene un grado de acción mucho más interior y eterno que todas las demás proporciones a seguir. Ayer hablábamos de algo que quedó rodando allí en el corazón y es este hecho. El gobierno del Señor va más allá de nuestras configuraciones y pensamientos. El gobierno del Señor tiene una base de origen, tiene que ver con la vida de la resurrección, ¿sí? Y allí empieza su gobierno. Y a mí me gustaría que usted y yo podamos ubicarnos en algunas porciones de la palabra para poder tener conciencia de lo que las administraciones apostólicas entendieron del ámbito del gobierno de Dios. Esto nos va a llevar a nosotros a mirar como aquellos que tenían la administración de la vida de Cristo lo miraban. Aquellos que tenían a Cristo y lo suministraban en el marco de las Escrituras, nos los pueden plantear a nosotros para empezar a por lo menos palparlo y discernirlo en nuestro espíritu. Y por eso lo que decía el apóstol Pablo, se lo voy a mencionar algunas porciones en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por favor, allí lo tenemos, en el capítulo 3, tiene una forma de verlo, esta administración, y quiero empezar con el apóstol Pablo para poder ver por lo menos, 2 o 3 administraciones de qué ellos entendían por la vida del gobierno de Dios, lo cual viene a ser el legado más grande que el Señor nos ha dejado. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 1 en adelante dice palabra fiel. Y es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Más adelante dice, la persona que va a gobernar, que gobierne bien su propia casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y dice más adelante, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Estos términos en el que muy pocas veces aparece como tal la descripción, la palabra gobierno, la palabra que gobierne o la palabra gobernar, fueron voces rectoras las que la utilizaron y nos dejaron quizás una sustancia para seguir un camino, para empezar a ver este camino. Y me gustaría que usted pudiera anotar allí, si lo tiene a bien, el término de lo que el apóstol Pablo habla allí. Para él tiene alguna proposición
que lo voy a manejar con por lo mínimo estas siguientes acepciones. Se lo voy a mencionar. La palabra gobierne bien su casa o gobernar para el apóstol Pablo representaba un ser que vive de pie por anticipación. Me gustaría que lo tenga allí porque desde allí vamos a empezar a desarrollar todo lo demás. Un ser que vive de pie por anticipación. Estas personas tienen la capacidad de estar de pie ante la vida del Espíritu para ser representantes por lo que ya se les ha mostrado. En segundo lugar, esta segunda sección tiene que ver un ser constituido y sustentado. Estamos hablando de una persona que ante los ojos apostólicos representa una persona que gobierna. Un ser que vive por anticipación, está firme, es la palabra pie, está firme, está permaneciendo. Un ser constituido y sustentado, esto tiene que ver con personas que no están por nombramiento humano, sino por constitución de una nueva naturaleza. Lo vemos, ¿verdad? Constituido y sustentado. En tercer lugar, para el apóstol Pablo, una persona que gobierna es una persona que está presidiendo por práctica constante. Una persona que preside por práctica constantemente, es decir, se ha hecho experto por la vida de lo que ya administró y lo que está practicando. En cuarto lugar, esta es una persona gobernante ante la vida apostólica, es un ser que está completamente terminado y ya no le quedan piezas afuera. ¿Se entiende eso, verdad? Un ser completamente terminado, sin piezas afuera. Otra palabra es maduro, otra palabra es perfeccionado, pero esto lo acopla el apóstol Pablo para lo que es el término. Y termina diciendo que estas personas son un ser adelantado porque ven desde arriba. Un ser adelantado porque ven desde arriba. ¿Quién gobierna? Entonces vamos mirando. Estas personas, en el término más original en el que el apóstol Pablo allí logró escribir, es personas todavía arriba. Por eso decíamos, reflejar un gobierno supremo va a requerir de personas que ya no estén en la tierra, sino que caminen desde arriba. Por eso el apóstol nos decía que nosotros estemos fijados en las cosas de arriba, y no del cielo, sino de arriba de la naturaleza eterna, como lo bien lo sabemos. Que podamos desarrollar esa capacidad superlativa porque usted y yo estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo el Señor. Y es desde allí donde este ánimo que tienen las vidas apostólicas nos indican o nos llevan a una perspectiva de cómo ver en nuestros días el legado de transformación que deja Dios a sus hijos. Por eso le decíamos ayer, vamos a tocar el ámbito de que si voy a recibir el legado del Señor, requiero administrar gobierno espiritual. Uno de los legados más maravillosos que el Señor nos ha dado tiene que ver con dejarnos a Él gobernando en nuestro ser, gobernando nuestra vida, gobernando nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y por ello, cuando la palabra nos indica aquel encuentro entre dos gobernantes, uno de talla natural y humana y uno de talla espiritual y eterna, y en esa conversación gubernamental que hubo, aquel hombre llamado Pilato le dijo, tú eres rey, por fin, ¿qué es lo que tú eres? Por fin, ¿a dónde apunta? ¿De qué se trata todo este lío que hay armado alrededor de ti? Usted recuerda esa palabra allí en las Escrituras, a donde este hombre le hacía este tipo de preguntas al Señor, en Juan capítulo 18, y el Señor respondió de manera tan maravillosa diciendo, mi reino no es de este
mundo. Mi gobierno no es de este sistema. Y dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí, pero como mi reino no es de este mundo, estamos hablando en otra frecuencia. Ahora vamos a ver este hecho. Lo que le responde a aquel gobernante fue acerca de la sustancia y la naturaleza de ese reino. El Señor le dijo, mis servidores pelearían por mí para que yo no fuera entregado, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, ¿y luego eres tú rey? Y el Señor le dijo, tú dices que yo soy rey. Yo para esto, por favor, anímese al que está a su lado y dígale, yo para esto he nacido en la tierra y he venido al mundo. Entonces, si vamos a construir en la palabra de verdad nuestro legado más extraordinario, es poder empezar a operar en el mismo ámbito de la naturaleza del que respondió, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de las naciones, mi reino no es del marco material, mi reino tiene que ver con cosas mucho más trascendentes y eternas, como lo es la resolución del conflicto en la vida humana, que tiene que ver, como decíamos ayer, en el alma del ser humano. Y para esto el Señor estaba resolviendo el asunto en cuestión, hacer que el más grande gobernante que había, que era el hombre, como hemos aprendido, el hombre constituido en pecado, aquel Adán, que pudiera perder su gobierno para empezar a darle el gobierno al postrer Adán. Nuestro legado a nivel jurídico, nosotros debemos desenlazarlo de la intencionalidad de lo que es la palabra herencia y la palabra legado. Por favor, miremos que la herencia tiene que ver con asuntos tangibles, tiene que ver con bienes, muebles o inmuebles. A nivel jurídico tiene esa capacidad. Y que esa herencia se relaciona para transferirse a las personas, a los hijos o a X persona que determine el que es dueño de esa herencia, solamente se lleva a cabo por muerte. ¿Se entiende eso, verdad? Pero hay una cosa particular del asunto del legado, que además de ser algo que ejercita esa misma persona, el legado necesita no muerte, sino necesita voluntad. ¿Lo puede decir conmigo? Voluntad soberana. Si mencionamos legado, no estamos mencionando ya la muerte, sino que el legado tiene que ver con la soberanía volutiva del que va a transferir ese asunto inmaterial. Lo quiero decir de nuevo. Quien va a recibir legado, primero que todo necesita contar con voluntad soberana para poder recibirlo. Y usted y yo, al marco de nuestra administración como personas, que estamos siendo constituidos, sustentados, que estamos de pie, que estamos mirando de arriba, ¿se entiende lo que acabo de leer en las acepciones? Que estamos mirando desde arriba, solamente será posible porque en esa voluntad divina, usted y yo fuimos anotados para transferencia. Fuimos anotados para poder desarrollar el marco espiritual de este gobierno del Hijo de Dios. Si Dios recuperaba a su Hijo, lo recuperaba para poder plantearlo y desarrollarlo dentro de su iglesia. Su iglesia puede desarrollar ese legado si y solo si lo maneja desde un marco espiritual en el mundo intangible de las cosas eternas que hacemos. Estas no son invisibles a la realidad. La realidad de Dios, como se ha venido construyendo, tiene mayor acción desde lo invisible hasta lo tangible. La Escritura dice, porque de las cosas invisibles procedieron todo lo creado. Y hoy es nuestra realidad. Poder tocar algo hoy, permítame,
Es un fruto de algo eterno que sucedió en el ayer, de algo que desenvolvió Dios desde nuestro interior. Por ejemplo, si estamos en este local, en este sitio de reunión, usted y yo podríamos decir, el Señor nos bendijo, pero a la verdad, todo esto no estaba en las manos de un banco, de un préstamo, de un crédito, todo esto estaba en el corazón de una vida ministerial. Se empezó a desarrollar desde adentro y se empezó a desencriptar, y de esa manera se materializó una realidad eterna que estaba en el Espíritu. Por lo tanto, usted le puede decir al que está a tu lado, este es nuestro legado. ¿Cuál es nuestro legado? Donde operó la voluntad divina para transferirnos cosas invisibles que pudiésemos materializar. Donde operó la voluntad divina para que las cosas que hoy tenemos, donde andamos, donde vivimos, fuesen solamente el fruto de la voluntad del Señor. Hoy las tocamos. Yo quiero preguntarse, ¿hace 10 años yo podría tocar esto? No, querido, pero si yo me encontraba con los pastores y les daba la mano, yo estaba tocando esto. Porque nunca estuvieron fuera, siempre estuvieron dentro del espíritu de los hombres de Dios. Por eso la revelación de la vida de nuestro reino no estaba fuera del Señor, estaba dentro de Él. Recordamos que cuando Él anunció el reinado de Él, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Empiecen a tomar una nueva forma de pensar para administrar este reino que yo traigo. Y el que estaba presente era un ser humano en donde estaba envasado toda una eternidad gloriosa y portentosa, más allá del entendimiento. Yo quisiera preguntarle, ¿a veces nosotros vemos a los seres humanos como Dios los ve, o los vemos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué lindo encontrarme contigo? Pero hermano querido, la persona que está a tu lado es un envase que le cabe más cosas más grandes que el universo mismo adentro. Amamos cuando el Señor tuvo que delatar la pequeña comprensión que tenían hombres tan sabios, escúchese, como Salomón, que ya cuando construyó el templo y gastó toda aquella fortuna, dijo, Señor, ahora me doy cuenta que tú no cabes aquí. Me doy cuenta que se fuera dado cuenta antes de pagar la plata, por favor, pero ahora me doy cuenta que tú no cabes aquí. Bueno, ya no me queda más nada porque ya está edificado. Lo que te ruego es que por lo menos nos mires y nos oigas aquí en el lugar de reunión. Era una medida para la época de aquel tiempo. El apóstol Pablo luego declara diciendo, Señor, es el misterio que estaba escondido antes de la fundación del mundo. Ahora se nos ha dado a conocer. Yo le pondría allí, por si me lo permiten, lo que no pudo dársele a conocer a Salomón, el tipo más sabio. A nosotros, la iglesia, se nos ha dado a conocer que Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria y cabe dentro de un ser humano. ¿Puedes tocar a la gloria dándole la mano a tu hermano? Yo no sabía que te llamabas Gloria, dice el hermano a la hermana. No, no es que se llame Gloria, es que es portador de la gloria trascendente y eterna. Por eso cuando empezamos a entender esta parte inmaterial del legado eterno del Señor, vamos a tener que deshacernos de estas lecturas nominales, domésticas que les damos a nuestro ámbito de construcción en la familia. A veces yo veo a mi esposa o a mis hijos y los puedo estar viendo desde la familiaridad. Los puedo estar viendo, yo no sé cómo le dicen acá a los niños cuando están así medio fatigosos, molestos, que andan y... Allá se dice una palabra media extraña. Bueno, yo no lo voy a decir porque después, pero allá yo le digo a la gente, pero no le llames así a tus niños, él no es eso. ¿Me permiten esta palabra? ¿Sí? Se les dice, la gente acostumbra a decir, este tripón necio que no hace, que sí es... Y allá la palabra tripón es un muchachito fatigoso. Yo le digo, señores, no le digan tripón, porque un tripón es una tripa muy grande y ellos no son una tripa grande. Ellos son el portador de una gran salvación para nuestros días.
porque la misma tarea que le tocó a José y a María de cuidar a la eternidad envasada en Él, le toca a papá y a mamá cuidar la eternidad envasada en nuestros hijos. Por lo tanto, tus hijos y mis hijos son una de las mejores expresiones de que Dios nos ha regalado su legado. Este legado inmaterial va a buscar de nosotros poder construir y confeccionar una vida diaria que nace o florece del Espíritu. Me gustaría volverlo a mencionar. Si mi vida diaria, a la que puedo llamarle doméstica, no florece del Espíritu, yo no estoy gobernando. Todo gobierno en la vida va a empezar a mostrarse en el pensamiento de los seres humanos. Y nuestra administración gubernamental como seres humanos tiene un lugar principal para empezar a ejercer ese gobierno o ese desgobierno, si fuese el caso, nuestra casa. Por eso, a los ojos de las vidas apostólicas, una persona que está gobernando bien su vida para gobernar bien su casa es una persona que todavía está arriba. Dice todavía arriba. El término original es todavía arriba, supremo, superlativo. ¿Y qué es lo que hace en su primera sesión de gobierno, en su primer palacio administrativo? Empieza a reflejar lo que vive arriba. El apóstol Juan nos enseñaba en la ELA pasada una palabra que se utiliza en el término jurídico, ux supra. Diga conmigo, ux supra. La palabra ux supra usted la sabe, como arriba. Como se sigue llevando a cabo arriba, así son las personas gobernantes que cuando van a conversar en sus matrimonios, conversan como arriba se conversa. Gestionan como se hace desde el marco de la eternidad. Cómo producen los cambios las personas eternas. Y esto a nosotros nos hace mucho bien en poder desarrollarlo en nuestras familias, en la construcción de nuestros hogares, en el beneficio de nuestros trabajos, de nuestras condiciones. Porque todo lo eterno tiene que tener un aterrizaje diario en nuestra administración humana. Dile al que está a tu lado, estás en la eternidad, pero caminas por esta tierra. No hay más nada que hacer. Así que todo lo profundo, espiritual y eterno debe tener una manifestación constante en nuestras acciones, en nuestros hábitos, en nuestras proposiciones como seres humanos que nos estamos dando. Ahora bien, me importa que usted y yo tengamos conciencia espiritual de este hecho de que el apóstol Pablo señala que el legado que Dios nos ha dado, busca ser igual al que su hijo operaba. ¿En qué gobierno operaba su hijo? Me gusta mucho la declaración. Mi reino no es de este mundo. Diga conmigo, mi reino no es de este mundo. Le guste o no a los que nos conocen, nuestro dominio y nuestra plenitud empieza en el territorio de nuestra alma, lo cual se traduce en un reino volutivo. ¿Lo puede anotar? Nuestro territorio gubernamental comienza en nuestra alma, donde se expresa por una acción volutiva, por unas determinaciones de voluntad. No hay terreno más hostil para Dios, no hay lugar más hostil para gobernar que el territorio del alma humana sin Jesucristo. ¿Estamos en esto? Si el territorio de la vida que Dios quiere gobernar, siendo nuestra alma humana, no está dominado por ese señorío, entonces nos metimos en el lugar más hostil. Y vaya que estamos dándole la batalla todos los días en ese territorio, sea en nuestra sociedad, sea en los ámbitos donde nos desenvolvemos. Todo va apuntando a poder vencer esa hostilidad mientras se rinda el que está constituido en pecado en ese gobierno. Por ello, una persona que va a ser mirada como el apóstol Pablo la ve,
una persona de pie o permaneciendo por anticipación, una persona constituida con sustentación, una persona que preside con práctica constante, una persona que está completamente construida, una persona adelantada porque mira desde arriba, una persona ux supra, como hemos dicho, debería tener una constante operación del legado gubernamental de Dios en su vida y en su familia. Hablemos de esto. ¿Tenemos nosotros en cuenta que la construcción de nuestros hijos va a hablar del gobierno que nosotros recibimos de Dios o no? ¿Tendremos nosotros conciencia de aquellas palabras que el Señor habló en Lucas capítulo 22, verso 28 al decir: por lo tanto, como ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas, decía el Señor, yo pues les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Y ese reinado asignado es el legado que es invisible, que es transferible, que es abstracto, pero que debe ser aterrizado en una administración diaria en nuestra familia. Y estoy enfocándome mucho en esto porque sé que de la familia que estamos acá puede salir la administración de todo lo que nos viene. ¿Se entiende eso? Tus mejores días no están en lo que viene, están en el gobierno que tienes. ¿Aló? Nuestras mejores jornadas avanzan desde la proposición que nos gobierna en el momento presente. ¿Para qué? Para seguir esbozando nuestras funciones a nivel de nuestra vida diaria. Por eso una persona arriba, gobernando desde arriba, tiene la capacidad de no ver las circunstancias de la sociedad como el común las ve. Estábamos nosotros en nuestro tiempo difícil, 2017, en la nación, y empezábamos a sentirnos bastante presionados por todo lo que estaba ocurriendo. No es necesario que yo le dé detalle, pero una palabra vino a nuestro corazón. El Señor diciendo: no te comportes como el común, porque necesito que las voces que hablan no estén hablando como el común denominador. Y parece, no sé cómo explicarle, pero el Señor nos dio una mirada como si fuera una película a los eventos que habían ocurrido a nivel de la historia humana, en las guerras, en los episodios, en los momentos difíciles, en los momentos más tremendos, y nos permitía ver y oír al Señor decir: yo siempre estuve presente en todos estos eventos y a mí ninguno de ellos me puso nervioso. Yo siempre estuve en control por encima de todo lo que los hombres y las mujeres les pasó y siempre estuve en gobierno. Que me hayan visto o no, no significa que yo perdí mi gobierno. Toca al que está a tu lado y dile: pendiente con lo que viene, ¿eh? Porque usted y yo podemos estar diciendo: wow, ¿cómo le fue allá a Venezuela y esto? Y dígame si nos ocurre a nosotros, hermano mío, lo que ocurre en las naciones de la tierra para nada pone nervioso al reino de nuestro Señor. Nada tiene que ver lo que sucede en las naciones con la administración gubernamental de Cristo en tu espíritu. Pero debe empezar a mostrarse en tu forma de gobernar tu casa. Diga conmigo: mi casa. ¿Cuál será mi casa? ¿Mi lugar donde vivo? No, querido, tu casa es tu mente en primera instancia. Tu casa es tu mundo de pensamiento. Tu casa es tu alma que a veces no asume la voluntad del gobernante que nos heredó ese legado. ¿Se entiende? Por eso amamos lo que dice Hebreos capítulo 3 cuando dice, refiriéndose a que el Señor Jesús era nuestro sumo sacerdote, nuestro apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Y comparó a Moisés en ese marco y lo dijo, él lo hizo en aquella sombra y en el tiempo para dar muestra de la gran manifestación del Señor. Y dice, y fue fiel en la casa, escúchese, y siendo fiel en la casa dio ejemplo y testimonio, pero dice el apóstol que escribe allí el Hebreos, dice, la cual casa somos nosotros. Tóquese por favor, la cual casa somos.
Por eso, quien va a gobernar bien su casa no puede empezar corrigiendo a esposa o a hijo si no está constituido desde arriba en su mundo de pensamiento. ¿Estamos en esto, queridos? Por lo tanto, vamos a creer que la asignación que nos dio Dios no solamente es una herencia que vino por resurrección, sino que es un legado que vino por voluntad soberana. Hermano mío, a usted y a mí nadie nos podrá quitar la belleza que el Señor nos regaló. Y no estoy hablando de la cara, estoy hablando de la enormidad, del deleite, del gozo, de aquello que hace feliz al Padre cuando te mira. Como decíamos ayer, mientras menos estés, más maravilloso se siente Él. Mientras más desaparecidos estamos, más triunfante aparece Cristo en esa escena. Y por ello a ti y a mí nos conviene empezar a administrar el término de gobierno, no solamente en marcos, no como marcos políticos, sino desde arriba. Puede tener esto en cuenta allí. Gobernar desde donde empieza, desde una perspectiva alta, desde arriba. ¿Y dónde es arriba? Diga conmigo, aquí en el cielo. La palabra en lugares celestiales es un término que se utiliza, la zona epoeuránea en el término como tal, y significa una porción del cielo que está en la eternidad y una porción del cielo que el Señor dejó alojado en su iglesia. Por lo tanto, cuando Dios está sentado en lugares celestiales, no está solamente Cristo como cabeza en la eternidad, sino que está sentado dentro de ti en tu corazón para poder gestionar su gobierno en el 2019 a estas horas y a este momento. Alguien tiene que empezar a disfrutar del legado que se nos ha transferido. Ese legado que se nos transfirió, el apóstol Pablo lo acomodó a nivel de casa. Gobernar empieza en casa y tu casa es el lugar donde se reúnen todos los pensamientos. Tu casa es el lugar a donde llegan todos los WhatsApp. Tu casa es el lugar a donde llegan todos los Twitter, todos los Facebook, todo el Instagram, todas estas cosas que tenemos al día presente, allí está tu casa. La pregunta es, ¿quién gobierna todo ese flujo de pensamientos? ¿Quién está administrando ese sinnúmero de cosas bajo la sujeción de un rector superlativo? Por lo tanto, quien va a reflejar el gobierno supremo del Señor va a tener que empezar a ver el legado, no en la televisión ni en el Black Mirror, como dicen por ahí, en el espejo negro. No, necesitamos ver y reflejar la imagen del que gobierna en nuestra vida. ¿Se entiende eso? Muy bien, yo sé que ustedes son muy inteligentes, pero por favor digan así, hey, vamos, pastor, ahí estamos, esto pendiente. Es para que sepa que los que se está grabando sepan que aquí hay gente, ¿sí? Sí, viste que sí hay gente. ¿Qué decimos con esto? El Señor dijo a través del apóstol Pablo, porque entonces nosotros vamos viendo como a cara descubierta un espejo, a ver si logramos parecernos al reflejo del que nos gobierna. Ese reflejo gubernamental va a requerir de una búsqueda en nuestro mundo de conceptos, en nuestras estructuras de creencia, en nuestras responsabilidades que nos rigen la forma de hablar. Y ahorita nos vamos a meter en un lío, pero bueno, ¿y qué más vamos a hacer? Por lo tanto, tu vida que refleja a Dios, buscará tener una medida gubernamental del legado que se nos dio. Como a mí me asignó un reino el Padre, se lo asigno a ustedes. Tenemos legalidad, el legado se transfiere, tenemos voluntad soberana. Ya hubo una declaración, ya hubo una determinación. Usted y yo no estamos ilegales en el marco de recibir del Señor ese legado intangible. Ya se dio la orden y esa orden a nosotros se nos acudió, se nos administró en la manera de que la gobernanza de una casa se manifiesta en la expresión de una naturaleza más pura. La pregunta nos va a llevar, ¿cómo están teniendo el porcentaje nuestras
relaciones humanas. Pensamos de qué estatura, somos benignos o somos medio así. Cuando la gente nos falta, acudimos a, yo te dije que, o sopesamos en el Señor primero, porque la pureza del reino del Señor Jesucristo, cuando están condenándolo las personas, es una pureza que dice, yo no tengo problemas contigo, tú eres el que tienes problemas conmigo, pero mi reino es más alto de lo que tú me estás postulando. No, que te voy a acabar, haz lo que te mandaron a hacer, pero yo tengo un dominio mucho más alto. Y en la vida del cuerpo de Cristo, la expresión que las naciones deberán ver va a requerir de relaciones mucho más puras en nuestros ámbitos, no solamente a nivel congregacional, sino a nivel de la vida y la sociedad. Basta que los que trabajan con nosotros reciban de nosotros pureza en las declaraciones, que reciban de nosotros gozo, paz, paciencia, benignidad, que puedan estar con nosotros y se sientan amados y respetados, aunque ellos no nos respeten y no nos amen. Porque las personas van a ver que en nosotros hay un gobierno no de baja naturaleza, sino un gobierno que nos ayuda a amar cuando es difícil hacerlo. El ver la imagen y reflejarla va a buscar de nosotros personas más puras. Toca al que está a tu lado, te quiero un poco más puro. ¿Sí? Como nos decía el apóstol Juan días atrás, que vayan reduciéndose los niveles de mezcla en nuestro entendimiento. Más puro, más limpio de corazón, más nobles, más amables. Pudiera parecer que lo que estamos hablando de gobierno tendría que ver con grandes palacios. No, hermano mío, tiene que ver con la expresión de un Cristo noble que ama, que respeta, que sigue creyendo en la gente aunque le falta. A veces no creemos porque alguien nos hirió y nos falta esa expresión de gobierno de Cristo. ¿Cómo le pasó al Señor con nosotros, que nosotros una y otra vez le fallamos y Él siguió? Pero vení acá, volvé, nene, vamos de nuevo. Esas son las expresiones de alguien que está gobernando. Dile al que está a tu lado, me importa ese gobierno. ¿Sabe qué gobierno me importa? Me importa un gobierno que me haga mucho más puro en mi administración. Me importa un gobierno que me permita dejar mi casa, mi azotea, mi mundo de pensamiento, la vida de las ilusiones, de las expectativas que han sido alimentadas por la voluntad humana, llevarla a la azotea gubernamental de la cruz de Cristo y permitir que todo lo que no procede de la verdad se derrita ante ella. Te van a ofrecer y te van a sugerir un sinnúmero de cosas. Recuerdo que estábamos en un lugar y cuando estuvimos allí, y lo que es más peligroso, mis amados, es que cuando vienen ofertas y sugerencias de gente linda, de gente noble, de gente de Dios. Y bueno, y uno se anima y dice, wow, ¿qué? Y después el Señor te dice, ¿ya llegaste? Sí, vení acá, nene, por favor. Poneme todos esos contactos, todos esos proyectos, todas esas maravillosas cosas que te comentaron, ponémelos aquí en la mesa de la verdad y déjalos un ratico ahí. Después hablamos. Cuando vienes y reposaron todas las cosas, habían 30 proyectos, como me pasó, fuimos a una gran actividad, un gran congreso, conectamos, entendimos, vimos, nos emocionamos. Dile al que está a tu lado, me están descubriendo. Nos emocionamos, vinimos tan contentos. Y cuando el Señor me hizo ese llamado, ponelo aquí, nene. Ponelo aquí. Cuando fui a buscar los 30 proyectos, había solo uno que no se había derretido. Y el Señor me dijo, para eso fuiste a esa nación, por este número telefónico nada más. Hermano mío, ¿cuántas ofertas tenemos nosotros diariamente que vienen para escandalizar el gobierno de nuestra casa?
y que a ti y a mí nos toca empezar a discernir qué ámbito va a ser el que dirige el curso de nuestra administración. Oye, pastor, no me diga eso porque ya yo dije sí cuando tenía que decir no. Me gustaría llamarte a este ámbito. ¿Tienes tiempo? ¿Sabes por qué? Porque el Señor está disponible a perdonarte. Está disponible a limpiar. Está disponible a subirte de nivel en el entendimiento. Ya Él hizo un trabajo y solamente necesitas que lo vuelvas a disfrutar. Acude rápidamente, toma las determinaciones que tengas que tomar, cancela y cierra lo que tengas que hacer y empieza de nuevo. Dile al que está a tu lado, va a ser difícil, pero es posible. Hermano mío, es mejor un dolor de una semana que toda tu generación frustrada por tus decisiones. Aló. Es mejor que en tu casa gubernamental de los pensamientos tengamos conciencia de que podemos subir nuevamente a reflejar la imagen. Me gustaría que en este momento, acompáñame, y no es que estoy terminando, pero quisiera que tengamos conciencia de que este mundo espiritual de nuestros pensamientos no se lleva a cabo si no es por la vida del Espíritu que someta nuestras capacidades volutivas, ¿sí? Levante su mano allí, por favor, y haga esta declaración. Oramos allí. Yo sé que vamos a seguir, pero oramos, Señor. Yo veo en mi corazón que podemos mejorar y optimizar nuestra casa de pensamientos. Que la vida del Espíritu nos puede dar orientaciones exactas y precisas para poder llevar adelante acciones que son delicadas, que necesitan revelación y luz. Hoy oramos como casa, mi Señor, creyendo que podemos desarrollar no muchos proyectos, sino tu único proyecto, Padre, en el cual caben todas las cosas, en el cual entran todas las demás asignaciones, Señor. Hoy tu casa levanta manos santas ante ti para poder, Señor, si necesitamos detenernos y tomar un vuelco en las decisiones que estábamos a punto de hacer o que estábamos ya haciendo, Señor, aunque sea conflictivo en los primeros días, nos determinamos a ser obedientes a ti, nos determinamos a ser exactos a ti y permitirle a tu gobierno que siga célebre entre nosotros. Que alguien pueda decir amén a esa palabra. Gracias sean dadas al Señor. Por eso nuestra responsabilidad en el mundo del gobierno, según la administración apostólica, empieza en nuestra casa. Diga conmigo, mi casa. Cualquiera, no estoy hablando de tu apartamento, de tus emociones y las mías, de tus formatos de alegrarte o entristecerte, de tus formas de poder percibir la vida, de cómo le permitimos a nuestros 5 sentidos que nos maneje el día. A veces tenemos días es de 5. ¿Cómo así de 5? Sí, gobernado por los 5 sentidos. Pero cuando nuestros días fueron configurados para ser gobernados por el Señor, no importa si está triste el día, si está lloviendo, tu capacidad es salir óptimo cada mañana a la vida. Levante su mano allí, aplauda la gracia del Señor. Nosotros estamos abriendo una mejor edad en nuestras administraciones personales. Si goberné bien mi casa va a estar bien gobernada. Si goberné bien mi casa, tu esposa y tus hijos, tu esposo y tus hijos y tu familia estarán bien gobernadas. Te volverás un agente rector que atraerá personas a ti para darle luz, ánimo, paciencia, amor, gozo, consejo, verdad, benignidad. Que respiren paz cuando estén en el hogar donde tú y yo vivimos. Que las personas puedan sentir que hay un ámbito conductivo en una conversación que tienen por teléfono contigo.
Que la gente que te conoce pueda querer llamarte y decir, me gustaría que me regalaras un momento porque necesito orientación. Hermanos míos, la iglesia es el agente dinámico del gobierno de Dios. Y si tú y yo somos gobernados en nuestra casa será la primera gestión de su gobierno en nosotros. Amén, hermano querido. Por eso el apóstol Pablo dice, porque si gobierna bien su casa, podrá gobernar la iglesia del Señor. Y aunque el apóstol Pablo está hablando acá de esta administración, de liderazgo, de obispado, de todo esto, resulta y acontece que el apóstol quiere llevar al hombre de Dios a que se vuelva primero un rector de su familia, que es su primera y gran meta de construcción. Yo he dicho en alguna oportunidad, familias sin ministerios hay muchas, pero ministerios cuyas familias no están construidas son una ilusión. Necesitamos familias que tengan la capacidad de desarrollar el ámbito del amor. Estoy diciendo que somos, digamos, bueno, el pastor debe ser que tiene una gran casa y que tiene esto y lo otro. Tengo una casa de 3 plantas, ¿sí? A nivel de mi casa, ¿sí? Una planta de palta, una planta de coco y una planta de guayaba. No, pero mi casa es linda, mi lugar es bonito donde estamos construyendo, pero hemos recibido del Señor el beneficio de tener solvencia en la construcción de nuestra familia. Y me doy cuenta que lo hemos logrado cuando moría mi orgullo. Me doy cuenta que lo hemos logrado cuando, mirando cara a cara el reflejo del gobernante llamado Cristo, empezamos a perder en discusiones que antes me las ganaba todas. Cuando empezamos a dar el brazo a torcer, cuando perder significaba ver feliz a nuestra casa, a nuestra familia, era el triunfo más grande que Cristo podía recibir de nosotros. A veces nosotros salimos ganando y la casa queda triste. No ganaste, perdiste. Y uno a veces tiene los conflictos personales y emocionales y te vas para la calle y quedaste bravo con tu señora o tu señor, tu esposo o tu esposa, y estás en el trabajo y estás agrio, estás ácido, estás ahí aburrido, estás ahí. Pero ¿y por qué? Si era tan sencillo, supuestamente tú ganaste, supuestamente tú fuiste el que salió campeón de la conversación. Pero a la larga terminaste triste y aburrido en el trabajo para venir a pedir perdón después de manera tremenda y decir, oye mi amor. Hermanos míos, si alguien está gobernando tendrá un matrimonio feliz. Si alguien está siendo gobernado por Dios, su casa tendrá hijos saludables. Si alguien está disfrutando del gobierno del Señor Jesucristo, sus hijos crecerán felices. Es maravilloso ver a los niños en nuestra casa y a nuestros hijos cómo empiezan a crecer, y cuando nos ven en paz, a mi esposa y a mí, ellos no dicen nada, pero lo dicen todo con los ojos. Ellos no cuentan nada, pero todo lo están viendo y copiando. Y tu vida y mi vida necesitan ser rectores en la administración del gobierno de Dios. Diga conmigo, gobierno supremo empieza en casa. Familias optimizadas es la expresión primaria de un gobierno supremo. Familias con paz, que puedan colaborar en la construcción de la paz en su hogar, y cuando vengan acá nos ministren de la paz que traen de casa. ¿Aló? Que cuando vengan acá vengan a ministrarnos del amor que están edificando en casa. Y que nuestras reuniones están llenas de gracia, de paz y de amor, no solamente por la administración que nos dan nuestros hermanos, sino que tú y yo venimos a añadirle ministración a la casa del Señor en nuestra familia. Vayamos pues nosotros a determinarnos construir en este buen aspecto. Tu familia es el primer estadio del gobierno, de tener gobierno en tu casa. Diga conmigo, mi familia será gobernada por la casa del Señor. ¿Se entiende eso? Bueno, pasemos al segundo lugar. Pastor, yo creo que ya estaba terminando. Segunda proposición: la administración apostólica ve la gobernanza divina en un segundo estadio. Esto es, quiero leer lo que dice el apóstol Santiago.
dando saludo a nuestro querido Santiago que acaba de llegar, Pastora María, su hija, que vienen desde Buenos Aires, Merlo, gracias por estar. El apóstol Santiago, no él, sino el apóstol Santiago de la Escritura, dice, capítulo 3, verso 2, dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes son y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde quiere Él le gobierna. Y está hablando de este asunto de nuestro mundo de conversaciones y palabras. El apóstol, la segunda administración que quisiera plantearle de reflejar el gobierno de Dios, esta administración apostólica señala diciendo que una persona gobernada por el Espíritu habla como Cristo, habla como Dios, desarrolla un dominio del varón perfecto de la boca y de la expresión. Llevemos esto a una experiencia práctica de nuestra vida. Personas gobernadas por el Espíritu no hieren a otros. Gracias por su entusiasmo. Personas con el gobierno de Dios, querido mío, querida mía, empiezan a ser más prudentes en su administración diaria. Si nosotros estamos determinados a llevar adelante la realidad de Dios, en la casa con abundante gracia, vamos a tener que medir cuánto gobierno tiene mi lengua. Y no estoy hablando de chisme, no estoy hablando de murmuración, estoy hablando de la construcción de nuestras conversaciones. Basta que nosotros tengamos conciencia de qué hablamos. La gente dice que las mujeres y que hablan más que los hombres. Pero bueno, a veces hay hombres que hablan más que las mujeres. Pero la realidad es esta, el varón perfecto que habla. A veces una acción nuestra puede ejecutar un juicio extraordinario sin haber mencionado una palabra. Lo tenemos en la escritura señalada. El Señor ni hablaba, sino que escribía en tierra y juzgaba un juicio que estaba supeditado a su enormidad espiritual. A nosotros nos toca operar con sabiduría, porque el timón y la administración que tenemos en nuestros días va a medirse mucho por el marco de las palabras. Hermanos míos, si algo ha deteriorado a las naciones en conflicto, es lo que todo el día se dice, es lo que todo el día se habla. La gente habla por demás, la gente habla sin medida, la gente habla sin saber a dónde paran las cosas. Las personas a nivel de los matrimonios no son, los problemas del matrimonio no son ni siquiera por lo que se empieza. Por ejemplo, hay problemas en los matrimonios porque al esposo le gusta el huevo revuelto y a ella le gusta el huevo frito. Y por ahí empieza un problema en discusión. Pero no es por eso, sino por lo que empieza a subirse el tono de voz y empiezan a decirse cosas, y en medio de eso que se dice, empieza a sentirse el corazón. Hermano mío, un gobernante entre nosotros como tú eres y como tú lo eres, querida, querido, es una persona que empezó a dominar la expresión de sus conversaciones. ¿Cuánto hablamos? ¿Cuánto decimos? ¿Cuánto no callamos? ¿Cuánto debemos callar? Porque a veces se cree que es por lo que hablamos, sino también tiene que ser por lo que estamos gobernando. A veces hablamos con personas que no debemos hablar. Y a veces con los que debemos hablar, no hablamos. Y entonces, pastor, ¿y cómo hacemos? Porque no hay gobierno. Porque tenemos una intencionalidad, si se quiere, humana. Pero usted y yo podemos gobernar todo el ámbito de nuestra voluntad cuando empezamos a demostrar
que estamos hablando lo que conviene. La palabra sazonada, el dominio propio, la buena voluntad del Señor. Las personas gobernadas con el margen del Espíritu tendrán palabras de luz para dar opiniones asertivas. Me gustaría que te puedas regalar a ti mismo un margen de auditoría conversacional. ¿Lo puedes recibir? Voy a hacerme una auditoría conversacional. ¿De qué estoy hablando? ¿Cuánto estoy hablando de eso? ¿Me mandaron a hablar eso? Estas cosas nos dejarán a nosotros una razón de ser para poder dominar ese marco de los timones espirituales. Si el varón perfecto puede gobernar su lengua, el Señor nos los demostró. El Señor nos los habló. El Señor nos dio una muestra fehaciente de que su reino se mueve por lo que se dice y aún por lo que no se dice. Vamos entonces a subir el estándar en nuestras partes prácticas de la vida, de la expresión, de las conversaciones. Señores gobernantes, reflejemos el gobierno supremo. ¿Cómo, pastor? Miremos lo que hablamos. Miremos nuestras casas y desarrollemos. En tercer lugar, me gustaría mostrarle la tercera expresión de lo que entendieron las vidas apostólicas de gobierno. Primera de Pedro, capítulo 2, dice el apóstol de manera maravillosa, capítulo 2, verso 25, verso 21, porque para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y en el verso 25 dice, porque nosotros antes estábamos fuera de canal, mas ahora hemos vuelto al pastor y al obispo, escúchelo, de nuestras almas. Diga conmigo, obispo de nuestras almas. Ahí está el punto en cuestión. Tu alma es el lugar de residencia de nuestro gobierno. Y desde allí, tu vida y mi vida va a saber sortear cualquier trámite de padecimiento. Las voces apostólicas entendieron gobernanza no como solamente personas que estaban todo en gran triunfo, que la gobernanza era poder someter nuestros padecimientos para llevarle gloria al Señor. Recíbame esta palabra. Vienen días en nuestra administración donde Dios recibirá más gloria de nosotros por tener dominio propio que por nosotros cantar y dar y hacer y obrar. El dominio propio en nuestra vida le dará más triunfo al Señor por cualquier hecho portentoso que podamos decir. Queridos de Dios, nos requiere el Señor poder avanzar a un margen de alimentación espiritual en la vida de nuestros pensamientos. Nos requiere el Señor avanzar en un margen de dominio de nuestras palabras. Y nos pide el Señor avanzar en un asunto de portento para poder administrar padecimientos. ¿Qué me quiere decir, Pastor Angel? Que va a venir para nuestros días, cosas difíciles. No quiero decirle eso. No tengo por qué decirle eso. Lo que sí quiero decirle es que la iglesia será triunfante cuando el reflejo de aquel que se gobernó a sí mismo puede tener una casa saludable, puede tener una opinión impecable y puede tener un dominio propio expresando la naturaleza del Señor. ¿Se puede entender eso? Le pido entonces que tengamos conciencia de que en esta nuestra administración somos los responsables de manifestar el legado. El legado de Jesucristo es dejarlo a Él gobernando en tu interior. Ponte la mano allí, por favor. El legado de Jesucristo buscará dominar no solo este envase, sino dominar el mundo de las intenciones. No te dejes llevar por las emociones. Permítele al Señor dominar el mundo de las realidades
sugestionadas, y que te pueda gobernar la realidad divina que el Señor te entregó. Que a este ser humano pueda manifestársele un gran margen de legado expresándose en la vida de Jesucristo. Ponte de pie, por favor, en esta mañana, querido. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. La palabra irrenunciable que se nos ha dado, Señor, pueda dejarnos a nosotros mostrando en los siglos venideros la gloria abundante de Jesucristo. Hoy nos levantamos como personas que permanecen en ti, constituidos estamos en ti, expresando nuestra capacidad en el Espíritu recibida por ti. Estamos expresando y reflejando un dominio propio. Queremos, Señor, gobernantes que puedan dominarse a sí mismos antes que dominar ciudades. Señor, necesitamos familias que puedan dominar sus bocas, sus conversaciones antes que puedan dominar, Señor, una radio, una televisión, medios de comunicación. Porque de qué nos sirve tener, Señor, grandes medios si ni siquiera sabemos dominarnos en nuestras conversaciones. Vayamos pues, Señor, en el nombre de Jesucristo, a que la gobernanza de tu Espíritu logre vencer nuestro estadio más hostil, que es nuestra alma que se resiste a dejarse dominar por ti plenamente. Hoy levantamos una palabra de oración y decimos que nuestra alma empieza a expresar la plenitud de tu trono. Levántame tu mano allí ante el Señor. Padre Santo, que la realidad del gobierno de tu Hijo Jesucristo se vea manifiesta en el gozo de nuestras conversaciones, en la inteligencia espiritual de nuestra paciencia, en la buena voluntad del gobierno en nuestras casas. Hoy levantamos a nuestras familias. Sé en mi corazón, Señor, que la familia aquí reunida es optimizada, fortalecida, postulada a un ámbito más, Señor, lleno de contundencia, lleno de solvencia en todas las áreas. Hoy oro por los padres, hoy oramos junto a las madres, Señor. Si tiene su esposo allí o a su esposa, por favor, tómele la mano, le ruego que sea un margen de ministración por causa de la palabra del Señor. Señor, que nuestra realidad en estos días pueda emigrar, Señor, a familias fuertes, a familias fortalecidas, a familias constituidas, Padre de gloria. Que tengamos, Señor, la muestra fehaciente de que lo que está ministrando a tu Hijo Jesucristo sea lo que surja y surta por nuestras bocas. Oh, veo en mi corazón que tu vida y tus conversaciones serán demasiado útiles para la añadidura de personas y familias enteras. No es saliendo o viniendo, se tratará de lo que conversemos, se tratará del reflejo que nuestra casa dé cuando comemos, cuando andamos, cuando hablamos. Hoy, Señor, ruego por la casa, por los administradores que están siendo la marca y el modelo de ejemplo para todos los que serán añadidos, para todos los que serán añadidos a la casa. Que venga, Señor, una cabeza, una casa, Señor, una casa limpia en sus pensamientos. Que los marcos de intencionalidades en cada familia puedan tener conversaciones lúcidas, conversaciones plenas, conversaciones auténticas, llenas de la pureza, de la verdad, llenas del amor entrañable que surte del nuevo hombre. Hoy oramos por los hijos, querido padre y madre, ora
ora por los hijos allí, que haya una expresión maravillosa de gran salvación que se nos ha regalado en la vida de nuestros hijos. Hoy extendemos nuestras manos sobre ellos, que ellos sean el sello de nuestro legado recibido en nosotros por Jesucristo, que ellos puedan imitar nuestra conducta, nuestra fe, nuestro amor, nuestro dominio propio, que mis hijos no vean solo el carro que tengo, que mis hijos vean el amor y el respeto que le tengo a mi esposa, el amor y el cariño con los que los abrazo, los ministro, con los que los beso, los oriento. Padre, levanta ahí esa oración, te ruego, que hay intención del Señor en este ámbito, que venga la posibilidad de que el legado salga de personas cuya alma ha sido dominada por el Señor. Que el legado venga por la voluntad soberana del Señor. Que se vean muestras en los hogares, que se vean muestras en los matrimonios, que se vean muestras de que voluntad divina está en constante funcionamiento en las casas, en el nombre de Cristo. Hoy, Señor, desarrollamos que la cúpula que absorbe a la sociedad no podrá tocarnos a nosotros, que los pensamientos que perturban a la sociedad no podrán perturbar al hombre de la casa, a la mujer de la familia, que todo pensamiento sugestivo que viene del alma de la sociedad no pueda dominarnos a nosotros, Señor, sino que a nosotros nos domine el alma y el Espíritu de Jesucristo, que la vida de tu Espíritu concreto, pleno, Señor, a nosotros nos lleve a una mayor expresión de dominio. Hoy presentamos a la casa maravillosa abundante gracias, Señor. Y dejamos en ti, delante de ti, la encomienda de que ellos sean prevalecientes en un flujo maravilloso de plenitud y verdad. Que el corazón que es ministrador y administrador de la casa fluya portentosamente desde los principios eternos, y que desarrolle un hábitat de luz en los hogares aquí presentes. Hoy encomendamos la familia, hoy encomendamos al hombre que es padre, a la mujer que es madre, hoy encomendamos a los matrimonios jóvenes, Señor, que están allí empezando a caminar y que tienen sus problemas iniciales. Hoy los llevamos al dominio de Jesucristo. Toda contienda, toda anomalía se rendirá al dominio de Jesucristo, y vendrá una madurez para esos hogares, vendrá una madurez para esos matrimonios. Gracias, Señor, porque la verdad que nos habita hará compostura nueva en nuestros hábitos. Vamos, oramos allí también por las conductas que vamos a construir en nuestros hijos, Señor. Que la vida ministerial de la casa, que la casa desarrolle altos niveles de colaboradores. Los colaboradores me levantan la mano allí, por favor. Que el ámbito de la plenitud de Cristo empiece a legislar la casa de los pensamientos de todos los que colaboran en esta administración. Que la boca de los colaboradores sea sazonada por el nuevo hombre, por el Espíritu Santo. Que la vida de la administración en los padecimientos y los vituperios no nos dé miedo, sino que nos haga crecer en abundante luz, que nos haga desarrollarnos en poderosas responsabilidades. No le tendremos miedo. Levántame la mano allí, administrador. No le tendremos miedo a lo que digan, no le tendremos miedo a los eventos. Empezaremos a ser construidos de un alto quilataje por la vida del Espíritu en el nombre de Jesucristo. Y tu corazón será el punto de mi gobierno, tu alma será mi búsqueda constante, tus expresiones serán lo que me dará
para gloria en el diario vivir. Tu manera de soportar los momentos difíciles y los conflictos me hará portentoso nombre en la administración de lo que haces, de lo que eres. Que venga tu vida a ser fiel a mí, que venga tu vida a ser exacta como la mía, y entonces la gente sabrá que yo te he puesto en gobierno. Oh, por el Espíritu Santo, Señor, te ruego que dirijas. Pastores, por favor, acérquense acá con todo respeto. Dirige tus manos a tus padres acá mirando a la congregación, por favor. Levantamos nuestras manos y oramos por, Señor, por los administradores que nos has dado. Oh, por el Espíritu Santo, que la gracia, que el amor, que la pureza puedan desarrollar en este corazón, en dos versiones, un hombre y una mujer, puedan desarrollar un ámbito de muy gran respaldo, Señor. Que la vida de la administración blinde, Señor, toda la tarea que le resta por desarrollar. Que el desenvolvimiento de un ámbito portentoso de paz, de paciencia, de gozo, de luz, Señor, empiece una nueva edad en la administración que está en su mano. Levante su mano hacia acá, por favor. Ore por sus paternidades, ore por sus pastores, ore por la gente que le administra en el Señor. Hoy dejamos, Señor, un ámbito de mayor gracia en las facultades espirituales que les has dado. Que la conciencia espiritual, que la virtud de la naturaleza de Cristo pueda brillar más portentosamente en nuestros hermanos. Que sean fortalecidos, Señor. Que sean fortalecidos, que sean animados desde adentro hacia afuera. Que las cosas externas, Señor, sean sometidas por las cosas internas que ellos están manejando. En el nombre de Jesucristo, hoy los encomendamos a que sean rodeados, ceñidos en el nuevo hombre. Ceñidos en el nuevo hombre. Fortalecidos, confortados. Escucho el Señor en mi corazón, confortar tu vida, confortar tu cuerpo, confortar tu casa. Ciño tu cuerpo, ciño tu alma, ciño tu espíritu a mi confortamiento. Que la consolación sea parte de la luz que está procediendo de Cristo en ti. Que tengas reposo y paz abundante. Que tengas reposo, querido hombre de Dios. Oh, Kataramashai. Que todo cansancio, que toda aquella carga hoy sea ceñido de confort. Hoy sea ceñido de consolación, de gozo, de paz, de paciencia. Porque mi verdad que fluye en ti florecerá deleite. Mi verdad ha sido contundente en ti, hijo, pero empieza a ser deliciosa. No solo contundente, mi verdad empezará a desarrollar un ámbito de consuelo y de deliciosa ministración a lo que te he entregado. La gente tuya verá mi consuelo. La gente de tu casa verá mi consuelo y tendrán mi gozo. Tendrán mi gozo entrañable, mi paz, que por los hijos que les he entregado será legada a sus generaciones. Una marca de la casa será esto: la verdad hará deleite en tus generaciones. Doy orden a que todo lo que había, Señor, rodeado la administración de este varón perfecto llamado mi hermano Fernando y mi hermana Sandra, sea ahora, Señor, mostrado en gobierno.
que sean el mejor reflejo del gobierno supremo de Dios en la casa, para la gloria de Cristo. Muchas gracias, mi Padre, muchas gracias por el cariño y el amor que nos has brindado, Señor. Te pido que usted retribuya a ellos con creces todo el amor que yo he sentido en mi corazón de ellos, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Podemos aplaudir su gracia. Mi Señor Jesucristo, gracias, querido. Aleluya. Levante su mano allí y dé solo gracias al Rey. Dé solo gracias al Rey. Hoy te honramos y te adoramos, grandísimo Señor, grandísimo Señor. Tu gobierno y tu reino entre nosotros, tu verdad y tu amor reposa aquí. Hoy nos levantamos a exaltarte con amor. Vamos, extiende tus manos y a disfrutarte en la atmósfera de tu reino, Señor. Hoy tu gobierno lo exaltamos con el corazón y tu dominio lo disfrutamos con nuestra intención. Hoy te honramos en esta casa y esta nación, que es tu iglesia, tu esposa, Señor. A ti te damos gloria. Si puedes abrazar y besar a tu hermano, por favor, y decirle: entramos en una edad superior. Habilitamos una mejor edad en nuestra administración. Dígalo y veremos el resultado y el reflejo en nuestras vidas y en nuestros hijos. Que alguien diga amén a eso. Gracias, pastor, gracias, queridos, gracias, gracias. Apenas les vemos, pero bueno, ya sabemos que son tan nuestros como nosotros de ustedes. Pastor, gracias.